Bienvenidos a Astroarmónicos, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar del ingreso de Júpiter en el signo de Cáncer que va a tener lugar el 9 de junio. Este planeta está relacionado con la abundancia, con el crecimiento, con las oportunidades, con muchas facilidades. Es el planeta benéfico por excelencia, pero no siempre trae buenas cosas, también puede indicar expansión de cosas negativas. Así que vamos a ver el ingreso de este planeta en el signo de Cáncer y vamos a analizar la carta para ver más detalle cómo puede manifestar este periodo. Entonces, este planeta va a estar, Júpiter va a entrar en el signo de Cáncer el 9 de junio y va a estar en el signo de Cáncer hasta el 1 de julio del 2026, con lo cual va a estar un año y un mes. Este planeta normalmente está relacionado con todo lo que hemos comentado, la abundancia, la prosperidad, oportunidades, crecimiento, incluso también con oportunidades económicas. Y en el signo de Cáncer tradicionalmente está exaltado. Eso significa que tiene una mayor facilidad para manifestarse y en principio podría estar hablando de muchas oportunidades a este nivel. Lo que ocurre es que puede haber una tendencia a caer en un exceso de optimismo, en no considerar los riesgos, en no tener en cuenta quizá pues una parte más cautelosa, más de los detalles, sino más bien de lanzarse en la piscina independientemente de las consecuencias. Lo que ocurre es que también vamos a ver cómo eso se puede manifestar de diferentes formas. Vamos a ver primero a nivel personal cómo se puede vivir este planeta. Entonces, vamos a analizar por un lado cómo tenemos varias cosas. Por un lado tenemos que Júpiter al principio o el ingreso va a estar en Cáncer, en el decanato de Capricornio. Eso podría estar hablando de un énfasis, un foco puesto en el pasado, en lo familiar, en las tradiciones, en el mundo emocional, en la familia, en el sentimiento de nacionalismo, de pertenencia, del origen. Y todo esto ligado también a un sentido también de quizá de responsabilidad, de deber, de carga podría ser, o de culpa. A nivel psicológico, vemos cómo la luna está en el signo de Sagitario, en el decanato de Aries, y eso podría estar hablando de una parte emocional como un poco un trasfondo dogmático, un trasfondo de tener una creencia de cómo tienen que ser las cosas, muy personal, o incluso de querer aleccionar a los demás con la manera de pensar, con la filosofía, con los principios. Lo que ocurre es que también esa parte emocional está llamada a ser transformada, a tener un proceso de regeneración, de análisis, de depuración, de crisis. Vemos cómo está haciendo un aspecto con Plutón en Acuario en el decanato de Libra. Entonces, esta parte de crecimiento, de revisión o de oportunidades a nivel familiar o de hogar también o de crear un hogar, va a llevar implícito un proceso de renovación, de transformación del apego emocional, del apego de cómo tienen que ser las cosas y de dejar atrás, pues seguramente formas antiguas, abrirse a lo nuevo, transformar también el vínculo, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, si se pone todo esto en marcha, eso nos acompañaría, nos ayudaría a que realmente hiciéramos o esa energía se plasmara en crecer, en crear un vínculo, en crear una familia, en apostar por un hogar, o volver al pasado para revisar esas relaciones del pasado o del lugar de donde éramos y de responsabilizarnos. A un nivel inconsciente, vamos a ver la carta del ingreso en la memoria inconsciente. Vemos cómo Júpiter está en el signo de Tauro en el decanato de Cáncer. Y eso podría estar hablando de cómo inconscientemente, si no ponemos atención, podemos
esta parte de querer expandir, ponerla, cambiar el hogar, por ejemplo, quiero hacer una renovación en mi hogar, una reforma, o quiero comprarme un hogar, puede ser que eso esté teñido como de una tendencia del apego, de una búsqueda de la seguridad, o una búsqueda de la seguridad a través del hogar, de lo conocido, del pasado, de la familia, o de ser reconocido a través de la familia también, por ejemplo. Entonces es interesante ir examinando, poner atención a todos estos aspectos. Emocionalmente puede haber una tendencia, vemos como la luna está en el signo de Libra, de Canato, de Escorpio, puede haber una tendencia extrema inconscientemente al apego a través de los demás, de relaciones de dependencias, dependencia muy tóxica. Entonces vemos también como Plutón en Sagitario, en el decanato de Tauro, inconscientemente puede haber mucha fuerza, mucho em, dejarse arrastrar por las creencias, por los dogmas, por los principios. Entonces, esta energía seguramente nos puede condicionar esta parte nuestra de querer construir un hogar o cómo hacerlo de una manera más consciente. En primer lugar, dándonos cuenta de estos posibles patrones que tengamos, que experimentemos a un nivel incluso colectivo. Y si examinamos la carta sideral de la entrada de Júpiter en Cáncer, vemos cómo a nivel sideral Júpiter no está en Cáncer, sino está en Géminis, ya entró hace un, un tiempo, poco tiempo, seguramente hará un par de meses, no sé exactamente, pero en Géminis, en el decanato de Libra, esta energía de querer expandir y de querer crear un hogar o de querer volver o crear un núcleo en nuestro territorio o en el espacio donde nosotros nos sentimos reconocidos o la búsqueda de ese nacionalismo, puede llevar implícito o indirectamente puede estar hablando de una manera más sutil, una manera más evolucionada, de abrirnos a conectar claramente con nuestra parte más infantil, con con el niño para poder relacionarse con el otro de una forma equilibrada, de una forma equitativa, de una forma sana. Entonces, esto seguramente ya lo hemos estado experimentando a un nivel inconsciente, más que inconsciente, a un nivel que quizá no seamos conscientes o que pocas personas puedan desarrollar, porque esta parte es una parte más evolutiva que a veces cuesta detectar, pero ya ha empezado ese proceso. Entonces, este proceso o este periodo nos está llamando sobre todo a conectar con esa parte infantil, una parte más relajada, más abierta, que ya no nos atrevimos a expresar, pero también puedes estar hablando de una resistencia a conectar ahora con esa parte. Lo que pasa es que nos está llevando a tener que conectar con esa parte, a ser más naturales, más emotivos. También a un nivel emocional vemos como la luna está en la carta sideral en el signo de Escorpio, en el decanato de Capricornio, con lo cual eso estaría hablando quizá a dejar de resistirnos a entregarnos para madurar emocionalmente, para responsabilizarnos, para asumir una madurez personal, perder el miedo a asumir responsabilidades, perder el miedo al crecer. Y vemos cómo también Plutón, estando en Capricornio, en el decanato de Cáncer, de nuevo nos está invitando a ese proceso, a esa entrega de maduración, a esa renovación, a ese perder el miedo a madurar, a responsabilizarnos, a crecer e incluso a responsabilizarnos de algo familiar o de algo del pasado y de responsabilizarnos sobre todo de nuestro propio cuidado personal. Entonces, se enfatiza mucho aquí la importancia de crecer, de atrevernos a responsabilizarnos, de conectar emocionalmente para sacar el niño, la parte más espontánea, más inocente de nosotros mismos, que eso nos va a ayudar a conectar con el otro, a vincularnos con el otro. Esta es la misma carta, pero desde otro programa infológico,
Y vemos cómo Júpiter va a estar haciendo una conjunción con Mercurio, con lo cual puede ser que durante este año haya mucha importancia de la palabra, de la comunicación. Es algo fundamental para ir construyendo este relato, para ir como expandiéndonos en estas esferas, para ir conectando emocionalmente, a través de la palabra expresar lo que vamos sintiendo. Y lo que ocurre es que hay unos aspectos también un poco tensos. Vemos cómo Júpiter va a hacer bueno, está casi haciendo una cuadratura exacta partir con Saturno. Y eso podría estar hablando de cómo dentro de ese proceso que vamos a vivir durante un año de crecimiento a nivel emocional, a nivel em, afectivo, a nivel de construir un hogar o a nivel del pasado, de aquello que ha sido conocido por nosotros, de dónde nos hemos criado, o de construir una casa, o del alimento afectivo, vemos cómo va a haber algún tipo de limitación en algún nivel, o también puede estar hablando de esa necesidad de maduración, de poner límites, de ser realistas, de realmente, vale, yo tengo un anhelo de crecer a nivel más íntimo, pero ¿dónde está mi parte de madurez? ¿Dónde está mi trabajo? Voy a tener que responsabilizarme, voy a tener que estar cada día respondiendo a mis deberes, obligaciones, o incluso a tener que hacer ese esfuerzo constante y que esto no se va a ver materializado o no va a ser tan fluido, tan sencillo, sino más bien que requiere una disciplina, una dedicación personal. Y vemos como Júpiter también va a hacer una cuadratura con Neptuno. Eso podría estar hablando de cómo puede haber una cierta confusión, una cierta falta de dirección con el propósito personal, con tener esa claridad. Puede ser que necesitemos incorporar principios más elevados. Puede ser que esta expansión personal nos esté llevando a tener que considerar cómo esto no está desvinculado de algo mayor, de algo que si no tiene un propósito que afecta a más personas, no va a tener éxito, no va a prosperar. Necesitamos ponerlo al servicio de. Y eso puede ser que sea algo que no sea sencillo, que nos incomode, que nos tenga que replantear muchas creencias. Y esto sería a nivel personal. Y luego, a nivel colectivo, hay otra interpretación, otra lectura. Vemos que en España el ingreso de Júpiter tiene lugar en la casa 6. La casa 6 es la casa de la mano obrera, de los trabajadores, la casa de la salud pública, de las fuerzas armadas, de los policías. También es la casa del empleo, el desempleo. Y eso podría estar hablando de cómo puede haber una parte de, de que el foco o las oportunidades pueden estar ahí, las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de la vida. Lo que ocurre es que con estos aspectos de Saturno y de Neptuno, este aspecto no es tan favorable, seguramente puede llevar más a limitaciones en este campo, puede haber limitaciones de restricción o regulaciones respecto a las condiciones laborales, restricciones en el empleo, limitaciones respecto a la salud en algún nivel. Neptuno es el planeta que rige también la corrupción, el engaño, la estafa, los contagios. Entonces, puede ser que en este caso en España haya un aumento de engaños a nivel laboral respecto a la salud de la ciudadanía, la defensa, las fuerzas armadas. Puede ser que se vea cómo los datos de empleo público han estado falseados, no se han mostrado claramente. Además, Saturno también rige las estructuras gubernamentales, el gobierno, la administración. Entonces, ahí vemos cómo em, el gobierno puede estar influyendo negativamente
en las condiciones de vida del pueblo. Y otra parte interesante, otra lectura sería como Júpiter, que también rige em, pues la parte de la economía, pero también podría ser los fondos de inversión, la justicia, la religión. Vemos cómo este aspecto que hace Júpiter con Saturno, realmente en la astrología tradicional se ve como Saturno está bajo la triplicidad y los términos de Júpiter. Y al hacer una cuadratura, impone su voluntad. Eso quiere decir que Júpiter, en cierto modo, estaría teniendo un efecto o estaría ejerciendo una presión sobre, en este caso, Saturno, que representa a los gobernantes. Entonces puede ser que las altas esferas económicas o la justicia o, o la, o la iglesia, pero yo lo veo más relacionado con realmente con los que tienen el poder económico, que no son los gobernantes, sino los que están detrás, estarían en cierto modo ejerciendo una presión sobre los gobiernos, o en este caso el gobierno de España. Y estaría como el gobierno de España respondiendo a la voluntad de estos poderes económicos y que eso tuviera una repercusión directa en las condiciones laborales de España y en la situación de la salud del país y en las fuerzas del orden, por ejemplo. Este es el resumen del ingreso de Júpiter en el signo de Cáncer, que va a estar vigente durante un año y un mes. Y para aquellos que estéis interesados en una lectura astrológica, tanto a nivel de carta natal, predictiva, anual, de revolución solar con tránsitos, así como de sinastrías para las relaciones, para entender qué dinámicas se están despertando en una relación de pareja o relación de negocios, profesional o familiar o de amistad, o también para lecturas de cartas horarias, podéis encontrarme en info@astroarmónico.com. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.